Bienvenidos a nuestro tercer podcast en LFM Opinión. Estamos con el doctor José Newman. Pepe, siempre es un placer. Gracias, Luis, al contrario, el placer es mío. No, gracias a ti por darnos la oportunidad de conversar contigo. En la última ocasión tuvimos la oportunidad de platicar de la pobreza del análisis político en México y de la necesidad de observar más, ¿no? Y de no ser tan prejuiciados al momento de analizar las cosas, sino tratar de explicarnos más qué es lo que está pasando, ¿no? Tú ponías el ejemplo de que en lugar de que nos enseñen a observar y a tratar de entender el entorno, ¿sí?, de inmediato nos imponen las ideas que tenemos que colgarle a lo que estamos viendo, aunque estemos negando lo que estamos viendo. Y la necesidad, por lo tanto, de que sin quitar las categorías propias del análisis político, las hagamos más ricas, más diversas. Así es. Para poder tener una visión más de conjunto. Y hablábamos de que tenemos que observar la conducta del sujeto, de tratarla de entender y de explicar, no nada más de criticar. Es decir, vemos tal cosa, inmediatamente nos vamos a criticar, pero no nos preguntamos por qué suelen suceder estas cosas. O en otras palabras, ¿por qué su conducta es así? Y eso me lleva a mí a plantear en esta ocasión, si tú estás de acuerdo, hablar de la conducta. ¿Cómo se forma la conducta del sujeto? Yo soy, vamos a poner, presidente de la República y hablo 4 horas diarias en un programa mañanero y siempre repito lo mismo y siempre me peleo y soy incansable y miento y todo lo que digas y mandes. Y claro, pues hay unos que me adoran y otros que me atacan. Y yo me acomodo. Los que me adoran, ya ven, pues sí, pues soy el que soy, ¿no? Y los que me atacan, pues claro, pues es que los estoy poniendo en orden, ¿no? Entonces siempre me acomodo. Pero en lugar de criticar si hace o no hace, valdría la pena que nos preguntáramos, bueno, ¿y por qué se conduce de esa manera? ¿Qué hace su conducta que nos pueda ayudar a nosotros a entenderlo y a entender nuestra relación para con él? O sea, no nada más que entendamos al sujeto, sino cómo debo yo de reaccionar a él. ¿Cómo se hace la conducta del sujeto? ¿De dónde sacamos nuestra conducta? ¿Por qué somos así? Una vez más te agradezco mucho la invitación. Es una muy buena oportunidad para tratar de difundir esto, que de verdad es importante per se, no porque yo lo diga. Partiendo de lo que tú dices, ¿no? Solemos observar lo que una persona hace y nuestra primera actitud es sacamos del cajón lo que pensamos de la conducta, ¿no? Entonces, es autoritario, es. Pensamos que están haciendo un diagnóstico, ¿no? Vuelvo al ejemplo sonso. Lo que observamos es que tose y decimos, tiene tos. ¿Hemos aportado algo? Nada, ¿no? Porque siquiera dijéramos, de las 8 toses tiene la tos 3, que indica que además, no tiene tos. Y sentimos ya haber esclarecido las cosas. ¿De dónde sacaste que tiene tos? Pues tosí. Bueno, tener tos es lo mismo que toser. No has aportado nada. Pero aparte me parece muy mal que tosa. Bueno, ese es tu juicio, no me estás diciendo nada de él. Es que debiera dejar de toser. ¿Y por qué debiera? Porque yo creo que debiera. Es que debiera aprender que toser en público es desconsiderado. Una vez más me estás diciendo lo que tú crees que debe ser. No estás hablando de él. Bueno, es que cualquier gente razonable entendería que no debe toser.
pues otra vez estás aplicando lo que tú crees. La pregunta es, ¿qué me dices de él? Entonces, y ahí estamos, ¿no? Sí. Y yo pienso que está muy mal que tosa. Y está pésimo que la gente le festeje que tosa. Y una vez más, él debiera dejar de toser. Bueno, ¿me puedes decir algo más de él, no? Para saber más. Si queremos dejar de que tosa, a lo mejor si entendemos por qué tose, podemos hacer algo para que deje de toser. No, insisto, está muy mal que tosa. Y de ahí nos salimos. A la pregunta, ¿de dónde nace la tos? Pues lo que voy a decir, para mucha gente puede ser normal, para mucha gente puede ser una noticia muy desagradable, ¿no? La primera, somos una herencia genética, ¿no? El color de los ojos, el color del pelo, la estatura, la dimensión de los pies, el ángulo de la nariz, ¿no? El modo como mueves tu mano, ¿no? Es genético. No lo decidiste tú, ¿no? Sí, yo no puedo cambiar el color Te puedes poner una pupilente para que sea verde, ¿no? Pero tus ojos son oscuros, ¿no? Puedes usar un tacón para parecer más alto, pero la medida, ¿no? Ya llegaste a determinada edad y vas para abajo, ¿no? Es decir, hay cosas determinadas en un determinismo, sí. Para mucha gente eso es una noticia horrible, ¿no? Hoy ganó porque la libertad y la chingada, es una creencia. Me está diciendo que hay cosas que no podemos variar, sí. No me gusta, no, pues a lo mejor no, pero así es, ¿no? Hay una cosa que se llama genética y eso es determinista. Para el que no le gusta, pues lo siento mucho, ¿no? Ahora, los genes, no voy a entrar en detalles, pero tenemos detrás 2 padres, detrás de cada padre 4 abuelos, detrás de 4 abuelos 8 bisabuelos, y si le negué, si se puta, ¿no? Y entonces cada quien puso sus genes y ahí se van mezclando. Una ensalada. ¿No? Entonces puede ser que yo saque las manos del bisabuelo materno, no necesariamente de mis papás. A través de mi mamá me llegó ese gen, ¿no? O puede ser que saque una característica de alguien que ninguno de los vivos conoció, ¿no? ¿Y por qué saliste pelirrojo? Ni papá, ni mamá, ni abuelos. Pues seguramente de algún antepasado, porque esto no sale del aire, ¿no? Pero es imposible. No, sí es posible. Pero no hay nada pelirrojo. Bueno, esto está mal, ¿no? ¿Por qué pelirrojo? Pues lo siento mucho, ¿no? Pero yo no escogí ser pelirrojo. Tu mamá te dice, ¿yo crees que sí? No, tú no. Bueno, ¿de dónde lo sacamos? De la genética. Entonces, primer dato. Lo cual implica que si queremos saber la primera variable de por qué somos como somos, ahí está la respuesta. Lo cual implica estudiar, ¿no? Y ese es un trabajo que no nos gusta hacer. Si nos encanta refritar las ideas porque ya las tenemos. En cambio, ponerme a estudiar conocimiento que no tenemos, no, eso está cabrón. Hay que estudiar química, bioquímica, no chingues, ¿no? Ok. La segunda, a partir de que el espermatozoide fecunda el óvulo y ese se pega en la pared del útero, ¿no? Pues el sujeto ahí aparece y desde entonces le empiezan a pasar cosas. No desde que nace, sino desde antes. Pongo un ejemplo. A ti y a mí casualmente nos invitan un mes a Nueva York. Oye, a ver si nos vemos allá. No nos vemos. Cuando regresamos, ¿qué tal te fue? Y entonces tú me dices, a mí fue a toda madre. Porque fíjate que los que me invitaron viven en la Quinta Avenida. Un penthouse chingón, ¿no? Jacuzzi, cocinera, chofer. ¿Qué quiere desayunar el señor? Frente al Central. Un mes, poca madre, ¿no? Yo salí a caminar, qué cosa más bonita. ¿Y a ti qué tal? Fue mal, man. No, fuiste a Nueva York, sí. ¿Pero por qué mal? Pues fíjate que llegando al aeropuerto pregunté dónde está esta dirección y me dijeron, toma el camión tal, y que voy a dar un barrio horrible, mano. Pero ahí sea. Y entonces entré al edificio, ¿no? Penumbroso, maloliente. La persona que me invitó, muy amable, ¿no? Pero resulta que no había una cama, mano. Amabilísimo, pero dormí con una cama. Y luego se ve que es persona limitada en sus recursos. Entonces de desayuno era agua con un poquito de whisky. ¿Cómo esto daban de desayunar? Amabilísimo, pero pues, es lo que tiene. Y luego el baño,
puta de asco. Pero ¿qué le iba yo a decir? Si yo hubiera llevado dinero, le agradezco, me voy a un hotel, pero no llevaba. Yo era invitado. Oye, pero finalmente, eso era, pero paseaste mucho, fuiste en la noche al teatro. No, pero ¿por qué no estabas en Nueva York? Estaba yo en Harlem. Entonces la propia señora de la casa me dijo, aquí después de las 6 de la tarde es peligroso. Entonces no salí después de las 6. O sea, en Nueva York no saliste, no. Porque me dijeron es muy peligroso. Y aparte está lejos, ¿no? Yo llevaba fondos limitados para tomar un taxi para irme, ¿no? Entonces no salí. Estuvimos los dos en Nueva York la misma semana y la experiencia fue diferente. Ahora lo traigo al sujeto, ¿no? Resulta que tú fuiste engendrado por una mujer joven, sana, contenta, feliz, bien alimentada, deportista, sonriente, a la que la vida le sonríe, ¿no? Te pasaste 9 meses, ¿no? En Quinta Avenida. Y pues yo fui concebido por una mujer de 48 años, ¿no? Era su 8º embarazo, con 4 abortos, ¿no? Enferma, malhumorada, pobre, mal alimentada, alcohólica. Pues entonces me pasé ahí 9 meses, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos los dos? Pues diferente, ¿no? Y de ahí sale nuestra conducta. No hay ningún otro carajo lado de donde salga. Ahora, la historia de la experiencia empieza en el útero y luego se sigue, ¿no? Y entonces es en dónde creciste, a qué escuela fuiste, cuántos hermanos tuviste, ¿no? Y cómo era tu abuelito y qué estudiaste, ¿no? Pues las dos historias son... Y si estás en Ucrania en tiempo de guerra, ¿no? o estás en la selva, ¿no? Pues si yo crezco en un ambiente muy religioso y muy observante, pues entonces eso heredó, ¿no? Un clima de vigilancia, un clima de culpabilidad, ¿no? Un clima... Entonces, pues mi conducta es esa, ¿no? En cambio, si yo crezco en una casa deportista, pues estoy muy acostumbrado a hacer ejercicio, a vivir en la calle, a vivir en los gimnasios, ¿no? Entonces, el primero es encerradón, ¿no? El segundo es más, digamos, sano. El primero no hace ejercicio, el segundo es muy atlético, ¿no? Vas haciendo la historia, pues son dos historias diferentes. Entonces, ahora sí que dime tu currículum y te diré quién eres. Y el currículum no empieza donde estudiaste en primaria. El currículum es tu código genético. Ahí empieza. Ahora, yo le pregunto al auditorio, ¿no? ¿Quién de ustedes conoce su código genético? Nadie. Ya no digamos su código genético, ¿no? Su tipo de sangre, pregúntale a cualquier juez, no lo sabe nadie, ¿no? ¿Cuál es su tensión arterial habitual? ¿Mi qué? Su tensión arterial, no sé. ¿Cuál es su nivel de acidez? ¿Qué es eso? No sé. Oiga, pero si su glucosa, ¿cómo anda? ¿Mi qué? Mi glucosa. No sé. Sí, Hágase un análisis, no se ha hecho, no tendrá análisis viejos. Pues cuando yo era niño me acuerdo que mi mamá me llevó, pero no tendrá por ahí el sobre, no. O sea, no solamente no sabe cómo está hoy, sino no sabe cómo ha estado nunca. Bueno, yo tengo que confesarte que sí me he hecho análisis, pero no los guardo. Ya, yo cada vez que te he oído decir, es que tienes que tener guardados tus análisis para ver si el año pasado estaba bien la glucosa, por qué se cayó, por qué subió este año, ¿no? Y te soy franco, yo nunca he guardado. Nuestra cultura nacional. Además, generalmente vas y se los entregas al doctor y ya, te deshiciste de ellos, ¿no? Ahora, antiguamente puede ser que pues así era la costumbre y tenía base. Hoy que hay la computadora y las páginas Excel, ¿no? Lo recomendable es meta sus datos en una página Excel, hace la columna, pone la fecha y cada vez que se haga otros pone la siguiente columna y cuando la abra ya tiene 10 columnas y entonces puede leer, claro, esto ha bajado, esto ha subido y entonces ahí se extiende su historia. Cuando vaya al médico le lleva la hoja Excel, le va a ser muy útil. Bueno, nuestro medio no tiene eso. No tiene eso. Habrá que empezarlo a hacer, pero regresemos. Sí. El sujeto tiene un código genético, pero además tiene un medio ambiente. Exacto. Y ese medio ambiente
lo va formando de alguna manera, lo va hormando, ¿no? Le hace una horma. Ahorita me viene de esas asociaciones absurdas del inconsciente, ¿no? O del consciente, ¿no? Que toda formación de forma, decía un clásico, ¿no? Es una forma de hormarte de diferente manera. Entonces, nuestra conducta viene de un código genético y de un medio ambiente que nos fue definiendo, ¿sí? ¿Cómo esto nos sirve para explicar la conducta del sujeto cuando el sujeto es un, vamos a decir, agente político al que estamos analizando en su conducta, en sus actos? A ver, para cerrar la primera idea, ¿no? La esfericidad de una pelota nueva es diferente de la esfericidad de la misma pelota después de 100 partidos de fútbol, ¿no? Digamos, la superficie ha recibido golpes y aparte los golpes han ido creando deformaciones por pequeñas que sean. Si midiéramos las dos, ¿no? Esta es una esfericidad perfecta y esta ya no, ¿no? Para que veamos el ejemplo. Ahora, ¿no? Nuestra experiencia empieza en el útero materno. Cuando aparecemos, pues está mi mamá, mi papá, mi abuelita y mi tío. Al rato llegan mis tías y mi hermanita, y entonces mi mundo se va abriendo, ¿no? Y al rato voy a la guardería, entonces mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tía, mi hermana, y aparte mi compañerita de cuna, y se va abriendo, y se va abriendo, y se va abriendo. Y llega un momento, o sea, los amigos de mis amigos, las novias de mis amigos, las mamás de las novias de mis amigos, todo eso es nuestro entorno, ¿no? Ahora, tú lo decías, nos vamos haciendo, ¿no? En mitad de eso. Vamos a comer a la casa de un compañerito. Y todo el compañerito me dice, te voy a pedir un favor, ¿no? Yo veo que en tu casa se cruzan para tomar el pan. No lo vais a hacer, porque mi papá se enoja. Oye, ¿por qué tiene eso de malo? Nada, pero como yo he ido a tu casa y veo que en tu casa la gente se estira para ganar una tortilla, no lo vais a hacer. No, mi papá no le vas a caer bien. ¿Y cómo se hace? Pues volteas y le dices a la muchacha una tortillita y te la traen. Así como por un nuevo hábito, ¿no? Tú sabías que se toma así, modo 1. Ahora te enseñaron modo 2. En tu casa vas a seguir repitiendo modo 1 cuando vayas a esa casa, modo 2. Si vas a una tercera casa, tienes 2, ¿no? Puedes intentar 1 y si no les molesta, pues te sigues. Puedes ver que te hace, oye, perdón, ¿quieres una tortillita? A ver, Lucha a traer una tortilla, que es el modo 2, ¿no? Bueno, nuestro repertorio se llama, ¿no? Lo que hacemos, repertorio, es como el guardarropa, ¿no? Es decir, vamos enriqueciendo nuestro repertorio, ¿no? Entonces, oye, te invito a una corrida de toros, ¿tendrás traje de torero? No tengo, consíguete uno, ¿no? Si no, no puedes venir, ¿no? Te invito a una graduación, ¿tendrás el smoking? Sí, tengo, perfecto, ¿no? Entonces, cada ambiente te va a requerir ciertas cosas. Si las tienes, pásale. Si no las tienes, consíguele. Hijo, ¿y cómo consigo? No te es fácil, no. Pues fíjate que no vas a poder venir. Porque este medio es muy restrictivo, solo si tienes. Ahora, no importa, vente como quieras, ¿no? Entonces te puedes dar el lujo de entrar sin tener lo que debieras tener en otro sitio. Los ambientes pueden ser más restrictivos, menos restrictivos, más tolerantes. Y así como pueden ser más sanos, ¿no? Y más enfermos. Te invitan a una casa de bebedores, ¿no? Entonces, aquí Luis, échate una. Híjole, señor. No, échate una, es bueno, échate una, ¿no? ¿Qué pasó, mi Luis? Sirvo más. Pues es la presión social, ¿no? Entonces, si te la tomas, pues al rato vas a tener dolor de cabeza, ¿no? Pues es clarísimo. Si no te la tomas, te van a decir, pues ¿de dónde saliste, no? Diga, ¿qué no sabes beber o qué? No, pues ¿de dónde vienes, no? Vas a recibir la sanción, el oprobio. Entonces uno se va ahí. Entonces, ¿de qué depende que repitamos una conducta o que la dejemos de repetir? Si la conducta que ofrecemos técnicamente se llama emitir, ¿no?
Si la sacamos, ¿no? Es felicitada, pues la repetimos, ¿no? Si es castigada, pues entonces la guardamos, ¿no? Pero hay cosas que no podemos guardar, ¿no? Te voltean a ver y te dicen, ¿por qué eres pelirrojo? ¿No? Pues ni modo que le hagas así, sentir, no, pues tienes que apechugar. Ya sabes que en esa casa los pelirrojos no les gusta, entonces vas a preferir no ir. Pero si tienes que ir a copiar la tarea, pues vas y aguantas que te vean feo, ¿no? Entonces el ambiente, ¿no? Va configurando. Entonces, de lo que la genética te dio, más que tu cadena de aprendizaje te fue dando de repertorio, entonces lo vas sacando. Y entonces el entorno, ¿no? Te va, ¿no? Influyendo sobre lo que tienes. La conducta, te la felicitan o no. No la tienes, a lo mejor te la ofrecen, ¿no? Nunca has probado esmedregal, Luis. Es muy rico, pruébalo. Luis, nunca he probado esmedregal, ¿no? Pero si vas a una casa donde todo lo que sirven ya lo conoces, pues no tienes novedad, ¿no? Entonces puede ser ambientes que te den algo que no tenías y ambientes que no te den nada nuevo. Es más, ambientes que te den novedad, ambientes que no, pero no te quitan, y ambientes que no te dan y te quitan, ¿no? En esta casa se sienta uno a comer con saco, Luis, por favor. A todos nos pasó cuando éramos niños, ¿no? A ver, Luis, siéntate aquí, por favor. En otra casa, donde quieras, Luis, ¿no? Pues son casas diferentes. Entonces así se va troquelando la conducta, ¿no? Entonces, cuando en determinado momento conocemos una persona a los 38, lo que estamos viendo es el producto de eso, ¿no? Entonces, una cosa es juzgar si lo que vemos nos gusta o no. Otra cosa es describir lo que vemos. Y otra cosa es entender lo que estamos viendo, ¿no? Lo primero es, no me gusta ir a casa de Luis. Ese es mi juicio. Lo segundo es, te voy a platicar cómo es la casa de Luis, la describimos. Lo tercero es, me llamó la atención esto de la casa de Luis. Cocinan con mucho ajo. Entonces quiero entender, no juzgar, ni solo describir, sino entender, ¿no? Entonces, si la pregunta cabe, oye Luis, me llamó la atención que tu casa usa mucho ajo, sí, ¿de dónde viene la costumbre? Mira, somos campechanos y entonces así estamos muy orgullosos de esta cocina, para mi mamá es muy importante, y él te explica. Puede ser que te diga, pues nunca me lo he preguntado, tienes razón, pero no sé. Puede ser que te diga, déjame preguntar, puede ser que no. Y entonces quieres entender qué haces, ¿no? Pues hasta ahí llegaste, ¿no? Entonces, la conducta no es que sea misteriosa, hay que quitarle esa aura, ¿no? Que muchas veces la gente que no tiene instrumental para entenderla, entonces se adelanta y te dice, ese esfuerzo es inútil, la conducta es inescrutable. No, pues ya te chingaste, ¿no? O sea, no se puede saber. Entonces, pues ya no hagas el esfuerzo, ¿no? Así es. No, la conducta es complicadísima, ¿no es cierto? ¿No? El coche más complicado, un buen mecánico lo sabe de salvar, ¿no? Ahora, que la conducta es compleja, sí, eso no quiere decir que sea inescrutable, no tiene nada de misterioso, ¿no? Porque no es el alma, ni Dios, ni la chingada, ¿no? Es un organismo que tiene partes, tiene sistemas, tiene una historia, ¿no? Hay un método para analizar y para poder, ¿no?, desagregar y dar una explicación de una cosa simple, por qué se rasca, ¿no? De una cosa más compleja, ¿no? No solo se rasca, ¿no?, sino tiene muchos granos. No solo tiene muchos granos, sino cuando te da la mano siempre la tiene fría. Todos los granos y lo frío, ¿no? Entonces hay temas fáciles, ¿no? ¿Por qué se rasca? Hay temas complicados, pero de ahí a que sea inescrutable, que es otra de las ideas que traemos. No, la conducta es inescrutable. Ya no digamos si hay cuestiones de fe. No solamente es inescrutable, sino uno no debe averiguarlas. No, pues es el derecho y la exaltación de la ignorancia, ¿no? Entonces, ¿es complicado? Sí. ¿Imposible? No. Si se tiene método y se tiene, digamos, el deseo de entender, logras paso a paso entender, sí.
Esto nos llevaría ya para ir cerrando la plática. Regreso a la necesidad de enriquecer el análisis de nuestra realidad, y estamos hablando de nuestra realidad política. Tenemos no nada más que entender las condiciones sociales, políticas, económicas, internacionales y todo eso que lo vemos en las mesas de análisis. Porque todo está ahí junto. Todo está ahí, sí. Pero también tenemos que enriquecernos con una explicación de la conducta del sujeto, considerándolo como un organismo vivo, ¿sí? Y como una historia. Y entender que quizás sea necesario ir a escarbar en esa historia. Y como tú lo dijiste en varias de las entrevistas ahora a lo largo del proceso electoral, bueno, yo no tengo análisis clínicos, ni he hablado con el sujeto de su salud, ni con sus parientes que nos puedan decir cómo duerme en la noche, ¿no? Si me preguntas cómo duermo, pues yo digo, yo duermo muy bien, pero si le preguntas a mi señora, puede decir, no duerme bien, o sí duerme bien, no sé, ¿no? Porque yo no sé cómo duermo. Entonces tú decías, yo tengo que hablar con la gente que vive con él, porque lo está observando todo el tiempo. Tengo que ver sus estudios clínicos, a veces es posible, a veces no, y tengo que conocer de alguna manera su génesis, su desarrollo personal y social, ¿sí? Para entender por qué salió así, de necio, o de... Tenemos amigos, lo hemos platicado mucho, que tienen así como una cruzada moral por salvar al mundo, ¿no? Y dices, oye, pero ¿de dónde, no? Y a mí me llamó mucho la atención porque te lo he escuchado. Le preguntas a esos amigos con los que hemos estado, ¿de dónde sacaste esto tú? Pues es que resulta que mi mamá me inculcó casi apostolado, ¿no? Pero pues hay mamás que no inculcan eso. Esa forma de analizar, creo yo, que nos hace falta aún para enriquecer. En el caso, ahora sí regreso al observador, en el caso del observador, creo que nos falta mucha información objetiva, fría, que se pueda analizar prudentemente y que posiblemente nos den elementos para entender mejor al personaje. Y si los hubiésemos tenido oportunamente, pues para podernos interrelacionar con él de manera un poco más efectiva. En realidad creo que nadie ha logrado penetrar su coraza, porque creo que nadie se lo ha explicado. Esa es mi impresión. Yo creo que sí. Dos comentarios. Uno, como mi chamba consiste en eso, entonces yo me encuentro variedad de casos, pero vamos a poner los extremos. Hay gente que sabe más de sí mismo y hay gente que sabe menos, ¿no? El que sabe más, pues cuando le preguntas te trae los análisis, te trae los datos. Mi mamá me dijo, ¿no?, que nací por force, me lo platicó. Entonces sí tengo muchos datos, aquí hay fotos. Y hay otro que dice, no sé nada. Oiga, antes de usted, tu mamá tuvo otro bebé. No sé. Que yo conozca, ¿no? Bueno, pero pudo haber una pérdida, no sé. Oiga, ¿y usted sabe cómo nació usted? O sea, si nació por cesárea o no sé. Oiga, ¿y de niño usted tuvo alguna enfermedad? ¿Algo que recuerde? Yo recuerdo que alguna vez me decía mi mamá que yo fui enfermizo, pero no sabe más, no puede preguntar. No, a mi mamá no le gusta que le pregunten. Entonces ahí tienes dos, ¿no? Hay gente que tiene acceso a la información, hay gente que no la tiene. Después hay gente muy expresiva y hay gente que, aunque lo sepan, no se lo va a decir. Después hay secretos, ¿no? Claro, ahí está. Hay secretos. Cuando a mí no me dan las cuentas, me faltan datos, entonces trato de buscar. No es raro que de repente, ¿no?, aparezca la parienta. Oiga, vine porque estoy muy preocupado porque mi pariente me entere que viene con usted. Yo le quiero decir que estamos muy preocupados.
qué bueno que vino. Es que mire, hay una cosa, ¿no? Que él no sabe, ¿no? Él no es hijo de mis papás. ¿Cómo? Pues él cree. Mi mamá nunca le ha querido decir. Pero en realidad es el hijo de una sobrina de mi papá, que ya sabes, se embarazó. Entonces la familia, pues se resolvió así, ¿no? Entonces, la verdad, toda la información que le demos, pues habría que buscar por allá, ¿no? Ahora, otro dato es, esa muchacha se embarazó de un muchacho alcohólico, a lo mejor le puede servir. Oiga, pues ese dato sí me sirve, ¿no? Entonces, hay secretos que la persona conoce y no da. Hay datos que la persona no conoce, ¿no? Y todos son relevantes, porque cuando uno anda surciendo, pues los datos, y entre más datos tienes, dice, aquí hay un hueco. No, aquí me falta esto, aquí me falta el otro. Como siempre he dicho, ¿no? Cuando analizamos la conducta de una persona a la que no tengo acceso, pues entonces a mí me encantaría tener acceso a esos datos, ¿no? A veces los puedes conseguir, ¿no? A veces no, ¿no? Digamos, si yo tengo la curiosidad de una gente que conozco, le puedo decir, oye, me interesa mucho tu persona, ¿me podrías conseguir tal dato? Sí, como no, te lo mando, ¿no? Te mando mis últimos. Hay gente muy abierta. Hay gente que dice, no me atrevo, no. Bueno, hay gente que la tienes que callar porque si no te cuenta hasta el tatarabuelo, ¿no? Así es. Ahora, en el caso del compañero que nos ocupa, creo que hay un consenso de que sí tiene un modo peculiar de actuar, ¿no? Es hiperactivo, no para. Es verborreico, no para. Es fantasioso, no para. Puede ser seductor, ¿no? Puede ser simpático, pero por otro lado puede ser muy mentiroso, puede ser muy agresivo, puede ser muy irónico, ¿no? Es decir, tiene un chorro de cosas, como arbolito de Navidad, ¿no? Yo te diría que siendo un personaje con una exposición casi permanente al que hemos seguido a lo largo ya de 20 y tantos años, es un personaje lleno de vacíos de información. Así es. Y creo que también, y no creo que sea culpa de él nada más, creo que también, y regreso otra vez siempre a tratar de vernos nosotros, es culpa de nuestras deficiencias en el análisis. Sí. Preferimos criticar lo que hace. Tú lo dices, es que tose mucho. Bueno, sí, pero ¿por qué tose? En lugar de preguntarnos por qué es así, ¿qué pudiera explicar eso para poderlo entender? Lo que hacemos es criticarlo, atacarlo, denostarlo. Pero eso no nos sirve para que nosotros lo comprendamos y, repito otra vez, sepamos cómo interactuar con él funcional y eficientemente. Aquí hay un comentario que a mí me pasa muchas veces me critican y me dice, es que al explicarlo lo justificas. No. Cuando yo digo esto, no estoy diciendo está bien, estoy diciendo esto pasa por esto, hasta ahí, ¿no? Pero la gente piensa que si tú explicas, justificas. No, son dos cosas distintas, ¿no? Entonces yo puedo decir, este rasgo, hasta donde sé, lo adquirió aquí, dado esto y esto y esto. Entonces quiere decir que está bien. Yo no he dicho que está bien, ¿no? Entonces una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Pero la gente suele pensar que el que explica lo que está pidiendo es comprensión para él. No. O sea, yo no puedo decir, está bonito que fulano tenga cáncer. Pues sería una tontería. Pero sí puedo decir, el cáncer de esta persona se explica así. Viene de dos padres cancerosos, la incidencia de cáncer es muy alta. Aparte, él estuvo muy expuesto a tóxicos porque estudió química. Y aparte, entonces, ¿de dónde sale? Pues de aquí. Quiere decir que felicitas el cáncer, como lo voy a felicitar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿de dónde lo sacó? De aquí. Pero quiere decir que todo está bien. No, yo no dije que esté bien, ¿no? Sí. No se trata de justificar, exacto. Se trata de entender al sujeto. Exacto. Y creo que eso es una de las asignaturas pendientes que tenemos hacia este sujeto,
pero también hacia el análisis que de aquí en adelante tengamos que hacer de nuevos sujetos. Así es. Y termino con esto, porque ya se nos pasó el tiempo. Tenemos una persona ahora, ya presidente electa, más críptica que el presidente saliente. Sí, para mí es un misterio la señora Sheinbaum. Es un jeroglífico. Por lo pronto es muy diferente. Sí, por lo pronto es muy diferente. Eso ya llama mucho la atención. Pero, bueno, que nos sirva esta experiencia para que cuando hagamos análisis tomemos en consideración estos nuevos elementos que tú has aportado y que, repito, le dieron al análisis político en este último proceso electoral un aliento diferente, un enriquecimiento muy importante, que creo que falta mucho por desarrollar, pero qué bueno que ya lo tenemos aquí a la mano. Pues ojalá que esta curiosidad cunda, porque es en beneficio de todos. De todos, de entender. La única manera de ponernos en paz con nosotros mismos es entendiendo el mundo y a nosotros dentro del mundo. Sí, pero nuestra cultura otra vez es, tú tienes el derecho a ser como eres. Entonces tú tienes derecho a decir que se encarguen otros. Es parte de la conducta, ¿no? Sí. O sea, tú eres perfecto porque eres hijo de Dios, eres inteligente, tú sabes lo que haces, ¿no? Entonces, ¿por qué se van a meter contigo? Tú tienes derecho a ser como Eso es otra cosa, el derecho es otra cosa, ¿no? El asunto es, hay que explicar y entender cómo es cada uno, y después viene, oye, en materia de derechos es otro capítulo, ¿no? Pero el asunto, como tú bien dices, es enriquecer el análisis, ¿no? ¿Y qué hay de esto? ¿Y qué hay de esto? ¿Y qué hay del otro? ¿No? Y entonces sí tienes una película más completa. Es que yo cerraría con esto. Nosotros hemos hecho del análisis político crítica política. Entonces, en lugar de ponernos a analizar el problema, lo criticamos, lo denostamos, lo atacamos, lo convertimos, para nosotros la política es el ataque y la defensa, ¿no? Cuando no, debiera de partir de la comprensión del fenómeno que tenemos delante, ¿no? Fíjate, la palabra comprensión, mucha gente va a decir, yo no estoy obligado a comprender lo que no me gusta. Lo estás justificando. Sí, otra vez, ¿no? Pues fíjate que yo sí quiero entender hasta lo que no me gusta. Es más, me interesa más entender lo que no me gusta, a ver qué hago. Claro. En cambio, lo que me gusta, pues puedo exentarlo. Me gusta tanto que no le voy a meter tanto interés en entenderlo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias, Pepe. Gracias a ti, Luis. Seguiremos hablando. Gracias, Luis. Gracias, de verdad, muchas gracias. No. Les agradecemos a ustedes su asistencia. Esperemos haber estado a la altura de sus expectativas. Creo que seguimos pendientes con muchos otros temas con Pepe. Y les pediríamos que compartan, que le pongan like y si quieren se suscriban a este podcast de LFM Opinión. Por lo pronto, le damos las gracias, Pepe. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias. Y nos vemos pronto.